Bueno, el título. Estoy medio fundido, no me reten. Clase 10, parlamentarismo y transformaciones de la sociedad. Esta es nuestra clase del día de hoy. Los criterios del día de hoy. El parlamentarismo y su posterior crisis. Vamos a ver sus características, porque literalmente aparece el parlamentarismo que sucede. Y también las transformaciones de la sociedad en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Son los dos criterios que vamos a ver el día de hoy. Este criterio que está acá no es un criterio que salga así como escrito en la PAE, se podría decir. Pero sí ayuda a entender bastantes cosas que pasan en el momento. Entonces creo que es importante igual verlo por lo menos de manera resumida. Entonces, pregunta totalmente memorística, que no le van a preguntar así en la prueba, pero es para ir rompiendo el hielo, lluvia de ideas. ¿Alguien recuerda con qué suceso comienza el parlamentarismo a la chilena? Que es el periodo que da de 1891 a 1890. Oh, estoy muy fundido. 1891 a 1925. Es el periodo del parlamentarismo. ¿Con qué suceso parte? ¿Qué suceso desencadena? O bueno, se podría decir que empieza el parlamentarismo. Este periodo parlamentarista. Muchas gracias por el nuevo seguidor. ¿Con qué suceso comienza el parlamentarismo? ¿Qué puede ser? ¿Quién recuerda? ¿Quién le suena algo? 1891 es la fecha de comienzo del parlamentarismo. La guerra civil, bien, el ruido de sables no, pero sí el ruido de sables está dentro del parlamentarismo y es casi como, casi finalizador del parlamentarismo, así que igual está como enmarcado dentro del proceso. Es la guerra civil, es la guerra civil de 1891 y para entender la guerra civil de 1891 hay que entender a este caballero que está acá arriba, que es José Manuel Balmaceda, que es el presidente de Chile desde 1886 a 1891. ¿Es importante que recordemos total lo que hicieron los presidentes y todo? No, no necesariamente, pero sí es importante algunos presidentes. Por ejemplo, este que marca al final eh, como enmarca como el comienzo del parlamentarismo en Chile. Entonces, tenemos el gobierno de José Manuel Balmaceda, de 1886 a 1891. Asume la presidencia en un momento donde el país tenía altos ingresos. ¿Por qué tenía altos ingresos el país? Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el motivo de que el país tuviera tantos ingresos? ¿De que llegara tanta plata? Que lo vimos hace algunas clases. ¿Por qué Padre Estado está recibiendo tanta platita en este momento? 1886 a 1891. ¿Qué está sucediendo en nuestra economía? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Qué sucederá en la economía chilena? Oh, vaya. ¿A qué se debe estos altos ingresos que tiene el Estado chileno? Salitre dice Bastú. ¿Están de acuerdo con lo que dice Bastula? ¿Es el salitre? Bueno, el salitre sí. Es el salitre. Lo vimos hace la clase pasada, ¿sí? No me acuerdo cuándo lo vimos. Pero lo vimos igual relativamente hace poco. Pero son el auge del salitre y los altos ingresos que estamos teniendo por el salitre. Entonces, Balmaceda asume en este momento donde el país tenía altos ingresos. De hecho, se dice que debe ser de los momentos donde el auge como económico ha sido como más explosivo en Chile. Como que mucho, mucho auge. Entonces, al tener tanta plata, Balmaceda impulsa un gran plan de reformas. Entonces, por ejemplo, avanza en el sistema ferroviario,
La clase pasada vimos como el viaducto del Mayeco, que era este puente amarillo gigante, bla, bla, como uno de los ejemplos. Construye muchos puentes, construye muchos puertos para conectar el país de forma terrestre. Edificios públicos, hace una gran inversión en educación también. Lo importante es quedarse que hace muchas reformas, ¿ok? Construye muchas cosas, avance en educación. Pero resulta que distintos sectores políticos no están contentos con su gobierno. Por tres motivos principalmente. Primero, la oligarquía, o sea, este nuevo grupo de poder en Chile, que es básicamente la gente con dinero y que, bueno, se unió como con la gente como la aristocracia, que serían como los nobles de antes, con la gente con dinero y ¡pup! Nace la oligarquía. Bueno, esta oligarquía se siente amenazada por las propuestas económicas de Balmaceda, que por ejemplo, una propuesta económica que tenía Balmaceda era propiciar la nacionalización de las salitreras. Y como vimos en las clases pasadas, por lo menos un 25%, si no me equivoco el porcentaje, de la industria salitrera estaba en manos de chilenos. Entonces, bueno, claro. Esta gente, muchos estaban ahí manejando esa salitrera, entonces se dice como nacionalización. Yo no quiero que me quiten mi sustento de mi dinero, por ejemplo. Dos, muchos también estimaban que las obras públicas eran un derroche de dinero. Como que no veían la utilidad de estar, por ejemplo, gastando en tanto en educación o tanto en intentar conectar de forma ferroviaria al país. Bla, 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 bla. Y como último, los sectores conservadores y católicos no perdonaron la actuación que tuvo Balmaceda cuando aprobó la aprobación de las leyes laicas. Que las leyes laicas, estas leyes que recuerdan que vimos anteriormente, por ejemplo, que era una que fue muy como criticada, fue el tema del matrimonio civil, que ya no solo existía el matrimonio religioso, sino que el matrimonio civil. Estas fueron dictadas cuando Balmaceda era ministro del Interior en el gobierno pasado. Eso. Entonces Balmaceda básicamente tenía de todos los sectores gente enojada con él. De todos los sectores. Por lo menos habían distintos grupos que de todos los sectores políticos había gente enojada con él. Entonces, gente enojada con Balmaceda. Vamos a ver un video ahora. Vamos a retratar un poco el contexto, ¿ok? Yo me voy a mutear. Y esto lo voy a subir. Esperen un momento, sí. Porque vamos a sacar la música. Vamos a presentar de nuevo. Sí, conflictivo el hombre. Conflictivo. Y vamos a volver acá. Le vamos a subir a esto. Y prepárense, porque ahora se viene. Sí, lo voy a correr a un minuto específico, así que paciencia. Partimos. En el Congreso la oposición es mayoría, obligando a Balmaceda a cambiar de gabinete 14 veces. ¿14 veces? Bueno, esa es una de las herramientas constitucionales que tiene el Congreso para presionar al presidente, ¿verdad? La otra es dejarlo sin recursos, y eso es lo que hace el Congreso en enero del 91. Como el gobierno se queda sin plata. No, porque Balmaceda desconoce la decisión y por decreto se autoasigna el mismo presupuesto del año anterior. Balmaceda no cede, aunque eso le signifique transformarse en un presidente autoritario, propio de la Constitución del 33. Lo mismo que él siempre criticó. Por el bien del país hay que terminar con esta tiranía. Yo le dije que estaba loco. Mira lo que está haciendo tu amigo. Actúa totalmente fuera de la ley. Diputado, usted sabe bien que ya no comparto las ideas del dictador Balmaceda. Señores, la policía nos tiene rodeados.
El gobierno ha decretado el cierre del club. Balmaceda cierra los tribunales, clausura los medios de oposición, pone fin a la libertad de reunión y encarcela a los opositores. Para muchos ya es un dictador. Se desata la guerra civil. Esta parte no la voy a ver porque empezaron a hablar de las distintas guerras y la cuestión. Voy a bajar la música nuevamente. Y vuelvo. Entonces, justo como lo vieron, y como escucharon también, a fines de 1890, el Congreso rechaza las leyes periódicas, que son básicamente ese es el presupuesto que tenía el presidente. Entonces, ay, ¿qué pasó? Entonces, Balmaceda desconoce la decisión del Congreso y dice, voy a decretar el presupuesto del año anterior nomás. Y bueno, ahí empieza toda la catombe y ahí todo se tensiona y estalla la guerra civil. Entonces, el Congreso declara inconstitucional lo que está haciendo Balmaceda y empieza la guerra civil en 1891 en enero. Entonces, tenemos a un Congreso apoyado por la Escuadra Nacional, que es la Armada, y Balmaceda, que es apoyado por el Ejército. Y me voy a correr acá porque estoy tapando un poquito. La guerra se prolonga hasta agosto de 1891 y bueno, da fin con la derrota de las fuerzas balmacedistas, o sea que Balmaceda pierde. Muchas personas mueren, más de 10.000 personas mueren y miles de personas heridas, exiliadas y torturadas. Hacia acá a la derecha estamos viendo acá en el diario Villa Chile, triunfo completo del ejército constitucional. Ojo con el lenguaje también que está ocupando. Fuga del dictador Balmaceda, el general Baquedano asume el gobierno provisorio. Las campanas a vuelo de todos los templos, el distintivo de la cinta roja, las improvisaciones de... Bueno, se está celebrando básicamente, por lo menos por parte de este periódico, la victoria del ejército constitucional, que sería el ejército del Congreso, que apoyaba el Congreso. Entonces, voy a leer dos citas. Esta primera cita es del punto de vista de un soldado que es José Miguel Varela, que combatió en la Guerra del Pacífico, en la ocupación de la Araucanía y en la Guerra Civil. ¿Ok? Y acá habla de su punto de vista en la Guerra Civil. Entonces, comienzo a leer. A diferencia de la Guerra del Pacífico, ahora no me interesaba mayormente el cuadro general de la situación. Me embargaban sentimientos muy distintos. En todo momento sentía una gran tristeza por lo que estaba ocurriendo, ya que ahora nuestro enemigo no eran soldados extranjeros, sino que chilenos como nosotros. Lo peor de todo es que nos estábamos enfrentando a soldados que hace una década éramos camaradas y ya habíamos luchado codo a codo contra peruanos y bolivianos. Ahí está hablando de la Guerra del Pacífico. El ambiente que se respiraba en la ciudad de Concepción era realmente tenso, ya que la población estaba dividida casi en partes iguales entre congresistas y balmacedistas. Esto había llevado a un cambio absoluto en las costumbres de la gente. Los partidarios de ambos bandos casi no se hablaban entre sí, y eran muy frecuentes las reyertas, o las discusiones en lugares públicos derivadas de discusiones de índole política. Y ahí está la cita, recuerdo de José Miguel Varela, soldado que combatió en la Guerra del Pacífico, bla 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 bla. Este es el punto de vista de un soldado en la guerra, porque generalmente se ven los puntos de vista de como los congresistas y Balmaceda en la cuestión. Entonces igual es importante, se podría decir como que rescatar relatos que no son como de lo que vemos siempre, así como el de la Lito, que está hablando la Lit como política, no, de un soldado básicamente. Y la segunda cita, que ahora sí es de Balmaceda, es la carta póstuma de José Manuel Balmaceda a Claudio Vicuña y Julio Bañados, básicamente antes de que se suicida. Balmaceda se suicida, se dispara porque, bueno, pasa nomás. Entonces, leo. Mientras subsistía en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma... No,
perdón, estoy fundido. Mientras subsista en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en el que se ha querido practicar, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante en los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. El triunfo y sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea, pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones, las amarguras, los quebrantos morales para el jefe del Estado. O sea, ahí está Balmaceda diciendo, ya en un principio, tal vez como que va a haber una quietud, pero después van a renacer estas viejas divisiones, después van a volver a esta amargura, estos quebrantos morales, después va a volver todo el tema de la discusión. Aguante mi profesor, muchas gracias. El régimen parlamentario, sigo leyendo, ha triunfado en los campos de batalla, pero esta victoria no prevalecerá. O el estudio, el convencimiento y el patriotismo abren camino razonable y tranquilo a la reforma y la organización del gobierno representativo, o nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones habrán de producirse entre los mismos que han hecho la revolución unidos y que mantenían la unión para el afianzamiento del triunfo, pero que al fin concluirán por dividirse y chocarse. Igual lo que dice Balmaceda, como que en cierto modo vamos a ver como que tiene un poco de razón, porque el régimen parlamentario es bastante criticado porque como se desligan durante mucho tiempo de la realidad social y se enfrascan como en discusiones como totalmente, en su gran mayoría como elitistas, en el sentido de que se están preocupando pero solo de su círculo. Ya es entrado a la década de 1920 donde se empiezan a ver como otras discusiones de otro tipo. Entonces, guerra civil. Termina la guerra civil. Gana el Congreso. Ya entramos al parlamentarismo. Lo vamos a ver de forma muy resumida, ya que la prueba no pesca mucho este periodo. No pesca mucho como los detalles de este periodo en realidad. Claro, no se equivocó. Hubieron disturbios y dolorosas perturbaciones. Lo hubieron. Entonces, lo vamos a ver de forma muy resumida, ya que no se pesca tanto este periodo en la prueba como de forma así, como muy detallada en realidad. Entonces, primero, características. Características del sistema parlamentario de la chilense. Se dice, los autores como que tienen como una, distintos historiadores como una pugna, no sé, pero una discusión de si en realidad es como un sistema parlamentario o no lo es, o es que más o menos. Entonces muchas veces se le ha dado el nombre que es como un parlamentarismo a la chilena. Entonces, sus características. La Constitución de 1833 sigue vigente, no se ha cambiado la Constitución. Lo que sí tiene varias reformas del orden liberal. De estas reformas que vimos antes, que vimos en las clases pasadas que se van reformando. Sí hay reformas del orden liberal, pero también es una como reinterpretación de la misma Constitución también. Se intensifican las acciones ejercidas por el Congreso. ¿Qué quiero decir con eso? Las acciones que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que dije que el Congreso, por ejemplo, podía interpelar a los ministros? Todo este tema relacionado con las rotativas ministeriales. Puede hacer también votos de censura a los ministros. Y, importante también, que no había clausura del debate. O sea, que el debate podía seguir en el Congreso y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir. De hecho, se dice muchas veces que como que la fuerza física de la persona que está en el Congreso también como que valía mucho. Porque la fuerza física de esa persona significaba que cuántos días y días y días. Es como lo que vimos. ¿Se acuerdan del diputado Naranjo que habló durante todo un día? 24 horas, si no me equivoco, más o menos eso mismo. Imagínense una persona hablando y hablando y hablando durante el día y que tiene otro discurso y sigue hablando. Ya, no hay clausura al debate. Entonces, básicamente es el Congreso el que está controlando al Ejecutivo. El Ejecutivo como que está como al final como amarrado de brazo y bueno, como que al final es el Congreso el que lleva las riendas de todo. Entonces, en este periodo también nacen varios partidos políticos. Ya no son solamente dos partidos políticos como antes decíamos que eran los conservadores y los liberales. No, ahora hay varios partidos. No vamos a detallar, tengo una imagen más adelante. Vamos a detallar solo en uno que es como el más, se podría decir, que va a impactar, o que tiene más sentido con lo que vamos a ver ahora. Entonces está el Partido Conservador de toda la vida, el Partido Liberal, Partido Radical, Partido Democrático, Partido Liberal Democrático, Partido Obrero Socialista y Partido Nacional o Monbarista. No se preocupen que
Acá tenemos una pequeña cosa que está en el libro que nos sirve bastante, que no quiero tampoco recalcar mucho más. Pero si ustedes lo quieren ver en su momento, bueno, pueden parar el video en la grabación y los pueden leer. Pero claro, tenemos Partido Conservador, que es el partido básicamente más religioso, que está más ligado con la iglesia, que están en contra del laicismo. ¿Laicismo? ¿Dije bien? Sí, lo dije bien. El Partido Liberal, defensor de la tolerancia individuales, pero que también están interesados como en el tema de la elite. El Partido Radical, que es anticlerical, ilustrado. El Partido Nacional Monbarista, que bueno, lo vimos también en la clase pasada cuando... No fue en la clase pasada, pero bueno, fue en la clase cuando cuando pasó todo el tema de la cuestión de Uzbekistán. Que es básicamente defensor de la oligarquía, de este grupo oligarca. El Partido Democrático, que esto lo vamos a ver más, vamos a ver esta pugna que tiene el Partido Democrático con el Partido Obrero Socialista y el Partido Liberal Democrático. Pero bueno, que estos son los que estaban como apoyando a Balmaceda. Pero no creo que se fijen en eso, no creo que se fijen en las características de cada partido, sino que ya podemos ver que ya hay como un espectro mucho más grande de partidos. Entonces, nos vamos a fijar en este partido, en el Partido Obrero Socialista. No es porque sea comunista, no es por eso, pero es porque tiene mucho sentido con lo que vamos a ver después. Y es de relativa importancia con las transformaciones de la sociedad y las distintas formas de organización que van apareciendo. Entonces, ¿por qué nace este partido? Surge del enojo de algunos militantes del Partido Democrático, ya que se decidió hacer una coalición con el Partido Conservador y el Partido Liberal Democrático. O sea, vamos a volver atrás. Se hace el Partido Democrático, este partido hace una alianza con el Partido Liberal Democrático, ¿verdad? Sí, con el Partido Liberal Democrático y el Partido Conservador. Y la gente del Partido Democrático, como podemos ver, como que son, al final defienden los intereses de artesanos y obreros. Como que dijeron así como, pero ¿cómo? ¿Cómo nos estamos uniendo a ellos? Y como que el Partido Conservador es como ultra mega elitista y el liberal como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí se quiebra ese partido y nace uno nuevo, que sería el Partido Obrero Socialista, que es fundado por Luis Emilio Recabarren, que es este caballero que tenemos acá a la derecha. Y este partido en verdad se convierte como el partido representante de los sectores populares y los obreros. Y posteriormente en 1992 se transforma en el Partido Comunista de Chile, que es el partido que tenemos vigente hasta nuestros tiempos y que lo podemos ver relativamente en todas las noticias o todas las semanas. Hay algo que sucede con los partidos comunistas, con todos los partidos básicamente. Pero lo vemos en la actualidad. Eso. Y con esto termino con esta cita. No, mentira, no termino con esta cita. Voy con una cita. Después no tenemos casi nada de cita. Así que este es como el único momento donde vamos a leer relativamente harto. Leo. Así, el parlamentarismo a la chilena, como ha sido llamado el sistema político, administrativo y legal, dio pie a todo tipo de disfunciones internas que minaron su capacidad de respuesta a las nuevas demandas de la realidad chilena y a las nuevas demandas de la realidad chilena a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. O sea, ojo. Dio pie a todo tipo de disfunciones internas que minaron su capacidad de respuesta. O sea, su capacidad de respuesta a las nuevas demandas de la realidad chilena, fracaso. Se transformó en la época de infinitas crisis ministeriales, muchas de las cuales no tenían como objetivo un cambio de orientación política del gobierno, sino que solo obedecían al simple deseo de satisfacer un interés político secundario. Hablamos de que toda esta rotativa ministerial, que era muy muy típico que el presidente pudiera cambiar hasta 14 veces su gabinete, por ejemplo, no obedecía como un cambio de orientación, sino que era un deseo del interés político de la gente que está en el Congreso. Cuando no, una pequeña pasión. Ahí termino la cita. También fue la época de las interminables obstrucciones a los proyectos de ley. ¿Por qué obstrucciones a los proyectos de ley? Porque, por ejemplo, como sale acá, bastaba que un parlamentario tuviera un buen estado físico que le permitiera hablar durante varios días seguidos para obstruir cualquier proyecto de ley. Como por ejemplo el fracaso de los últimos años, el protocolo, bueno, ahí está dando un ejemplo. Donde el diputado Maximiliano Ibáñez habló sin parar 3 sesiones seguidas y completas, diurna, nocturna y nuevamente diurna.
Como no hay clausura al debate, pueden hablar, y pueden hablar, y pueden hablar, y pueden hablar, y se obstruye el proyecto de ley. Que es una forma de presionar básicamente al Ejecutivo también para decir así como, hey, esto no va a salir, así que no te preocupes. Lo vamos a mantener acá, lo vamos a mantener, lo vamos a seguir manteniendo, tiene que cambiar esto. Entonces, poco a poco, va pasando el parlamentarismo, van pasando los años, pero poco a poco el parlamentarismo va entrando en crisis. Y en la década de 1920, Chile vivía un contexto con grandes desigualdades, como vemos en la cuestión social, como hicimos la introducción la clase pasada. Era un Chile donde estaba muy desigual y muchos problemas sociales. Hasta que las elecciones de 1920 presentan un quiebre importante, ya que este caballero que está acá al lado, Arturo Alessandri, se presenta con una campaña populista, anti-oligarquía y contra el régimen parlamentario. Propone cambios estructurales, por ejemplo, enfrentar los problemas sociales, apareciendo nuevos sectores políticos. O sea, incluye nuevos sectores políticos también en su candidatura, como los estudiantes o los obreros. De hecho, recuerden que los obreros o el sector obrero, muchas de esas personas no podían votar, porque un requisito para votar era saber leer y escribir. Y claramente muchas de esas personas no sabían leer y escribir. Bueno, gana las elecciones. Y al ganar las elecciones se acelera la crisis del parlamentarismo. Y es en 1925, después de diversos episodios y un alzamiento de las Fuerzas Armadas, que se promulga la nueva Constitución, en 1925. Terminando con la supremacía del Congreso. Pero, de hecho, ahí se enmarca todo el tema de ruido de sable, que es un episodio donde donde el ejército entra al Congreso y empiezan a sonar sus sables contra las murallas en modo de presión para que el Congreso legislara leyes sociales, porque había una crisis aguda socialmente y laboralmente hablando. Y bueno, con eso termina la supremacía del Congreso. Y Alessandri exiliado y llegan los gobiernos militares de Carlos Beñas del Campo. Pero no nos vamos a meter en eso porque ya nos salimos del parlamentarismo. Lo importante es que termina. Termina porque como que la conmoción social y laboral como que no estaba funcionando básicamente nada. Y como no estaba funcionando nada, como también vimos en la fuente pasada, que como que la reacción del Estado chileno está entorpecido, bueno, aparece acá los gobiernos militares como ya presionando y ya de partida tomando el poder. Eso. Este es el primer descanso. Ahora nos vamos a las transformaciones de la sociedad. Pero primero, bueno, antes hay que recordar las cosas de la clase pasada. Que como está el pequeño lugarcito donde hice una mini introducción de la cuestión social para como recordar ese tema. Preguntas, dudas. Es el momento para hacerlas. Ay. No me tienta a mimir. No tiente. No, ayer durmió mal, Basto. Preguntas, dudas, comentarios, momento de descanso también. ¿Las clases van a ser solo los domingos al final? Yo creo que sí. Es que lo que pasa es que al ritmo que vamos, siento que vamos a alcanzar como a agarrar todo el temario de buena forma. Para la PDT y para la PAE sí o sí, pero para la PDT también. Siento que vamos como un ritmo relativamente rápido. Bueno, también, como tenemos que agarrar grandes cantidades de materia de 2 años, que son mucho más detalladas en pocas clases. Claro, hay como una gran acumulación de materia, las cuestiones así, puede ser medio pesado también. Lo tengo presente. Pero eso, yo creo que van a ser solo los domingos. Algunas veces más prolongado, otras veces menos prolongado, como yo creo que ahora va a ser menos prolongado porque generalmente terminamos las clases como a las 9, 9:10 por ahí.
un poquito antes, pero ahora nos quedamos como casi sin materia, porque ya el próximo tema a ver sería como Primera Guerra Mundial y su impacto y cosas así, ya eso es meterme a otro eje. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que solo lo vamos a hacer los domingos. Así, y yo creo que los domingos, ¿qué opinan ustedes? ¿El domingo es el mejor día para hacer las clases, sí o no? Porque si fueran 2 días, como la pasada, sería eh, los miércoles y los domingos. Pero claro, los miércoles pasaba mucho que al ser un día de semana, y se entiende también, o había gente que de repente me decía, es que tengo preuniversitario, es que tengo, o sea, o es que estoy cansado, o cansada, bla, bla, bla. Entonces generaba muchas más excusas. No sé si excusas, excusas válidas, básicamente. Pero los domingos como que son los más tranquilos. Los que en general yo creo que más o menos todos tenemos tiempo. No sé qué opinan ustedes. ¿Es el mejor tiempo los domingos? ¿Es el mejor día? Aquí abro chat para que hablen ustedes. Tu, 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 tu. ¿Qué opinan, gente querida? ¿Sí? ¿No? ¿Mm? Ah, te complican los domingos por medio porque viajé de Santiago a Rancagua. Ah, entonces la mitad de las clases te caen sin internet. Es que yo creo que a la semana, no sé, ¿qué opinan? ¿Puede unirse más gente a la discusión? Yo creo que en la semana es como un poco chato, ¿no? O sea, en el sentido para ustedes. Así como o van a clase o tienen alguna otra cuestión que hacer. Y además tienen la clase acá, siento que es como... La otra que podría hacer es el sábado. Pero claro, el sábado... El sábado quería como más agarrado como a mis tiempos, como a los tiempos que yo pueda. En el sentido de que yo los días sábados estoy metido en una liga de fútbol. Ah, el futbolero, el FIFA. Pero claro, de repente los partidos pueden ser a las 4 o pueden ser a las 7. Entonces, claro, ese horario que tenemos todos los días, todos los domingos, como que se entorpece, como que iría cambiando. O sería más tarde, que eso es lo otro. Pues sería a las 9. Ahí perfectamente puedo hacer los sábados deportistas, profe. Puedo hacer los sábados a las 9, yo creo, la clase. El profe FIFA. Perdimos 12-0. Perdimos 12-0 el último partido. 12-0. Pero bueno. Claro, podría ser más tarde. Lo podemos plantear. Que depende, porque sabéis que yo de repente uso el día domingo también para preparar las clases que me faltan. Bueno, en verdad organización mía, sinceramente. Eh... Sí, nos caemos de pedazos. Sí, no, fue lamentable. Son cosas. No queremos destacar cómo perdimos 2-0. No, fue un fracaso nomás. Pero bueno. Claro, pueden ser más temprano el día domingo o más tarde el día sábado. Como a las 9, yo creo. Mira, lo voy a plantear porque la democracia tiene que ganar acá. Lo voy a plantear en Instagram. A ver qué es lo que sale. Voy a proponer las dos opciones. Si prefieren los domingos más temprano o prefieren los sábados, no sé, tipo 9 por decir una hora. Ya va a quedar a la democracia. La democracia decide. Momento agüita. Ya, eso. Espérense, yo voy a ir al baño por mientras, porque necesito ir al baño.
Y volvemos con la clase. Empezamos el tiro apenas vuelva. Hola, ¿qué tal? Ay, ya. Sigamos. Sigamos. Voy. Para recordar lo que vimos en la clase pasada, el tema de la cuestión social. Vamos a caracterizar la cuestión social. Dijimos que había una migración campo-ciudad, que había miles de trabajadores que se desplazaron desde el campo a la ciudad, como Santiago, Valparaíso o al Norte Grande, buscando mejores condiciones de vida, trabajo, porque sí, sus condiciones en el campo eran tan malas que fueron a otras condiciones que también eran pésimas, pero en el campo eran mucho peor. Y en 1865, para que ustedes vean, solo el 29% de la población urbana. Y en 1929, el 46% de las personas vivían en una ciudad. En una ciudad en Chile, estamos hablando. No como mundial, Chile. También tenemos una explosiva urbanización. ¿Qué quiero decir con eso? Que la masiva migración evidencia, o sea, como que vuelve evidente una clara falta de infraestructura urbana. Por ejemplo, los habitantes que estaban en las periferias, que se instalaban en las periferias, las personas que iban llegando del campo, no tienen alcantarillado. No tienen agua potable. No existe, o sea, como que no hay problemas de higiene de salud. Los servicios no tienen servicios como básicos relativamente cerca tampoco. Entonces, bueno, se evidencia como una clara falta de infraestructura, por lo menos para esas personas. Y como último, que esto yo creo que nos vamos a enfocar más el día de hoy, que no existen regulaciones laborales. Que faltan leyes laborales, que provocan una explotación de los obreros por medio de jornadas laborales extensas, sin días de descanso y salarios bajos. Y bueno, ahí decimos que las oficinas salitreras ni siquiera les pagaban con plata. Les pagaban con fichas, tienen que canjear las pulperías. O sea, pésimo. O sea, ya, como básicamente estás obligado a estar en la salitrera y hacer tu vida en la salitrera porque no tienes dinero para hacerlo afuera. Y vimos esta imagen. Que bueno, ahí estoy tapando justo, pero sale conventillos. Y que según el censo de 1907 habían 1700 conventillos en Santiago. Que se podría decir que... O sea, no se podría decir. Es decir que 75.000 personas vivían en ellos. 65.000 personas vivían en conventillos. Y que por lo tanto vivían 47 personas por conventillo. O sea, acá teníamos unas fotografías de que las condiciones claramente no son las mejores. Acá podemos ver que hay como... Esto es como... agua hervida, en verdad. Aguas hervidas. Hervidas, así como están calientes. Y vemos que las condiciones, que no tienen un piso, que están en barro, que son muchas personas hacinadas en un mismo espacio, etcétera. Y claramente que la higiene no es la mejor tampoco. Entonces, eso es lo que recordamos de la clase pasada. Ahora vamos lo que vamos a ver esta clase. Y uy, quería agarrar mi cámara, ahí sí. Entonces, ¿qué respuesta hubo frente a este gran problema de la cuestión social? Frente a este gran problema laboral y social que había en el país y en el mundo también. O sea, en el mundo también estaba pasando esto. Vamos a ver las distintas corrientes político-ideológicas que trataron de buscarle una solución a este tema. Partiendo por el liberalismo. ¿Qué dice? Que los problemas sociales radican en que el Estado... Esto es lo que nos vamos a meter como si estuviéramos cada uno como en las distintas corrientes, como si estuviéramos hablando
como siendo el representante, yo soy don liberalismo ahora. Entonces, los problemas sociales radican en que el Estado no está participando lo suficiente. Como que no está haciendo lo suficiente para que estos problemas sociales básicamente se solucionen o no estén. Por lo tanto, se plantea que el Estado tiene que regular esta falta de protección y legislación laboral social por medio de leyes. Por ejemplo, vamos a ver unas leyes más adelante, pero no sé, por decir algo, que cuando un obrero tiene un accidente en el trabajo, tenga un seguro al final que establezca que puede faltar al trabajo, que los días que falte se le sean pagados también, que pueda descansar, por decir algo. Y bueno, ahí también de otro ejemplo. Establecer la jornada laboral de 8 horas. Ahí están los seguros de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo. Ya. No, pero el Basto mira lo que dijo. Al banquillo. No, hay que echarlo de la sala. El Basto dice que se mueran todos y no hay que preocuparse de la mala calidad de vida. Porque sé que es broma. O sea, hay gente que lo ve en el video después en YouTube. No se enoje, no se enoje. Está en modo broma. Pero eso es lo que plantea el liberalismo. Vamos a ver 4 corrientes. Después tenemos el socialcristianismo. ¿Ok? El socialcristianismo se basa en la encíclica, que son como cartas escritas por el Papa, básicamente, que están dirigidas a los obispos y básicamente a todos los creyentes de la iglesia. Rerum Novarum del 1891. Entonces, menciona que la cuestión social es una de las principales preocupaciones que uno debe tener como católico. Si uno es católico, lo principal que te tiene que preocupar es el problema que está generando la cuestión social. Entonces, ¿qué plantea? Cree en los principios de justicia social. O sea, que no se tiene que considerar al obrero como un esclavo, que hay que respetar la dignidad de cada una de esas personas, un sueldo justo para vivir de forma digna, que los sectores más ricos ayudarán a los sectores más desfavorecidos, a la clase obrera, para atenuar estos efectos de la cuestión social, bla bla bla. Todo visto muy de una perspectiva católica al final, si pensamos que es socialcristianismo y es el Papa que está diciendo esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, básicamente. Eso sí, algunos sectores conservadores no se lo tomaron muy bien y algunos se separaron entre los que apoyaban esta nueva forma, como esta nueva acción, esta nueva forma de solucionar como los problemas de la cuestión social, y los que dijeron no me tinca. Entonces, bueno. Entonces, tenemos el liberalismo. Tenemos el liberalismo que dice que básicamente es el Estado el que tiene que solucionar los problemas, y esos problemas no son solucionados porque el Estado no ha hecho las acciones para solucionarlo. Y tiene que hacerlo mediante leyes. Y tenemos el socialcristianismo, que esto ya es como más enfocado, se podría decir también como a mí como empresario, así como, oye, respeta a los obreros, págales bien, son dignos, son personas como nosotros, ayúdalos también. Tenemos esos dos entonces. Tercero, el socialismo, que me voy a correr de acá porque estoy tomando esto. ¿Qué plantea? Que el interés superior es el colectivo, no es el interés individual. De hecho, en nuestras primeras clases vimos que el liberalismo planteaba como un principal motor era el beneficio propio. Y buscando el beneficio propio, también estabas buscando el beneficio de otras personas. Acá no. El interés superior es el colectivo, no el interés individual, no el propio. Entonces, ¿qué plantea? Que los problemas son generados por la propia existencia de este Estado liberal y del sistema capitalista. Y que la solución no pasa por una acción caritativa de la clase dirigente, como decía, planteada esta parte del socialcristianismo, ni por las medidas de corte proteccionista de los liberales, por hacerle, no, sino que radica en la acción y el poder autónomo de los propios trabajadores. Esto emana de los propios trabajadores, no emana de las clases políticas o de la élite. Son los propios trabajadores que se dan cuenta de sus problemas y emana como esta como solución. Y bueno, también plantea que hay como una plena potestad del Estado para estructurar la sociedad y la economía.
O sea, es decir, pueden haber empresas privadas, sí, pero es el Estado el que tiene como como la batuta, se podría decir. Como que no, hay que hacer esto. Hay que hacer esto para el post de la economía. Hay que hacer esto para que la sociedad esté mejor, bla, 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 bla. Entonces tenemos 3. Liberalismo, socialcristianismo y el socialismo. Y tenemos una cuarta, que es el anarquismo. ¿Qué plantea el anarquismo? Que la solución de la miseria del pueblo, de lo malo que le está pasando pésimo, es la unión de los trabajadores en sociedades. El principal medio de lucha que tiene el anarquismo es la acción directa en contra del Estado. Y claramente al margen de este. Chao Estado. Por ejemplo, con una huelga, saboteando, saqueando propiedades, destruir los símbolos de poder del Estado, de la iglesia, de los empresarios. Acción directa. Uno haciendo la acción directa para que básicamente esto explote, se podría decir. Entonces, las 2 primeras décadas del siglo XX tuvo una gran influencia en Chile. Y se convocan a huelgas y manifestaciones masivas en contra del capitalismo y el Estado. Y de hecho, no vean como ahora como que puede ser más o menos general como ver huelgas y manifestaciones, pero en su tiempo no era tan normal ver estas cosas. O antes de que pasaran este tipo de huelgas en las primeras 2 décadas del siglo XX, no era como que en el siglo XIX todos los días pasan huelgas. La cuestión no. Es como en realidad es una acción revolucionaria porque es el hecho que estás saboteando un medio de producción. O estás saboteando algo que estás generando como presión en el mismo sistema para que algo cambie. Tenemos esas 4. ¿Ok? Pero no, ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? Tenemos liberalismo, socialcristianismo, socialismo y anarquismo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Y seguimos. Mientras tomo agua. Gente querida, si no hay dudas, me pueden decir: no, profe, no hay dudas. Si hay dudas, díganme: profe, tengo una duda. Profe, ¿sabe qué? No entiendo. Adelante. Bueno, y de pasada, mientras veo si tienen duda o pregunta, hay una persona que me está retando en TikTok porque le estoy diciendo golpe de estado al golpe de estado de 1973. Son las cosas que me tengo que enfrentar todos los días en TikTok. Pero bueno, no hay dudas, no hay preguntas, comuníquenmelo por favor. Por favor, ¿eh? Para yo proseguir. Después ahora vamos a ver las formas de organización. Formas de organización que aparecen desde el punto de vista desde yo obrero. Como buena garganta, no sé si estoy resfriado, pero cuando hablo mucho tiempo seguido como que estoy como así como ayuda. Gente, preguntas, dudas. ¿No? ¿No hay? Tienes una palabrita por último. Díganme que no. Díganme que sí. ¿Nada? Voy a seguir entonces. Ya que están todos en silencio, prosigo. Entonces, tenemos. Los obreros comienzan a darse cuenta que los únicos que entienden, desde su punto de vista claramente, y pueden dar solución a sus problemas son ellos mismos. Y empiezan a aparecer... ¿un anuncio? ¿Pero están todos con anuncios? Bueno, no importa. Los obreros comienzan... No, deberían haber anuncios. Qué raro. Bueno, no importa. Comienzan a darse cuenta los obreros que lo único que pueden dar solución a sus problemas son ellos mismos.
y empiezan a aparecer distintas organizaciones obreras. Tenemos las sociedades de socorro mutuo o mutuales, tenemos mancomunales y también sociedades de resistencia. Esas son las cosas que tenemos, esas son las nuevas organizaciones que empiezan a aparecer. Principalmente, claramente. Entonces, primero tenemos las sociedades de socorro mutuo o mutuales, que son agrupaciones de obreros o artesanos y que incentivan la cooperación entre sus miembros por si pasa algún accidente, alguna enfermedad o muerte de alguno de los afiliados que está en estas mutuales. Es como un, entre comillas, como seguro que se hace entre obreros, entre los mismos obreros pagando una cuota. Entonces, se paga una cuota y esta cuota otorga, por ejemplo, puede otorgar atención médica, medicamentos, hasta pensiones para personas incapacitadas. ¿Y por qué pasa esto? Porque si a mí me pasa algo como obrero, o sea, ya estoy trabajando en una salitrera y de repente estoy haciendo un hoyo para las explosiones y se me revienta la explosión al lado y me revienta una pierna, no voy a poder trabajar más. Entonces, como no voy a poder trabajar más, básicamente no voy a poder generar un sueldo. Y acá entre las mutuales. Entonces, si yo soy afiliado de una mutual, pagué las cuotas, bla, 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 se me va a otorgar una pensión porque fui incapacitado por el tema de este accidente que tuve, bla, bla, bla. O por tema de que, bueno, por las distintas cosas que aparecen ahí. Entonces, es como socorro mutuo. Nos ayudamos entre nosotros. Nosotros vemos cómo nos ayudamos. Si pasa algo, tranquilo, compañero, te damos platita, cosas así. Y no solamente es eso, sino que también se brinda educación, ya que aspiran a que los obreros puedan como liberarse intelectualmente, puedan entender cuáles son estas redes que los oprimen, cosas así. Bueno, y acá estamos viendo acá a la izquierda que es una sociedad de socorro mutuo, que es una sociedad mutualista de carpinteros. Que, ojo, no hay ninguna mujer, porque, bueno, estos espacios también son un poco machistas, ¿eh? Pero bueno. Tenemos también las mancomunales. Las mancomunales no se diferencian tanto de las sociedades de socorro mutuo, pero van pasando los años y se van diferenciando un poco más. Entonces, son agrupaciones de trabajadores organizados por gremio. La primera mancomunal fue la de los obreros portuarios en Iquique en 1990. Y en 1904 se desarrolla en Santiago la primera convención de mancomunales, que es básicamente como el primer intento de unión en modo escala nacional de una clase obrera o artesano, o bueno, de esa clase. Ahora, no se diferencia, como dijimos antes, tanto de las mutuales, pero poco a poco adquieren como unas características de centros de vida social. Como que buscan defender, puse condiciones, bueno, buscan defender las condiciones de trabajo y mejoras salariales. Se vuelven como lugares como de discusión, de diálogo también, pero de la misma como clase obrera o los mismos como trabajadores que están organizados por gremio. Y como último, tenemos las sociedades de resistencia. Unión de obreros para tomar el poder. O sea, no se tomaron el poder. Ahora, no unión de obreros como para tomar el poder ni nada. Pero era como una modo como de ejercer como una acción al final, como de ver, como de resistencia también. Y también de aprendizaje. Bueno, ahí vimos que era como un centro ya social y cultural y donde se compartían diversas cosas. Y lo último son sociedades de resistencia, que tienen una clara inspiración ideológica anarquista. ¿Y se acuerdan que cuando vimos el anarquismo recién dijimos algo sobre la acción directa? Que tienen que ejercer ellos la acción de forma directa. Bueno, acá se puede ver, ya que se oponen a las negociaciones y además buscan sabotear, boicotear a través de paralización y huelgas. Acción directa. Y la principal forma de lucha es la huelga. Muchas gracias por el suscriptor. Tarrine. Muchas gracias, se agradece mucho. Bueno, y la principal forma de lucha es la huelga. A principios del siglo XX era relativamente normal que hubieran huelgas cada año. Y ojo, de nuevo les digo, no es normal ver huelgas antes, así como a principios de 1850 era típico ver huelgas. No. Entonces se ve como una acción revolucionaria también de boicot, porque está como boicoteando todo un sistema de producción. Que en este caso acá estamos viendo una huelga, que es en la escuela, bueno,
en Iquique. Que de hecho vamos a ver un video ahora. Bienvenidos al momento de ver otro video. Pa, 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 pa. Que está justo en el momento que lo necesitamos. Ah, se me olvidó cortar la música. Lo lamento. Ahora sí, me muteo yo. Me muteo yo y sigo. Te encontré en TikTok, tenía ganas de ver tu directo. Soy fan de historia. Qué bueno que te guste. Bueno, ahora, claro, apunta más a ser como un modo repaso, modo clases de historia para la prueba de acceso a la universidad. Para la PAES o para la PET, depende del canal. Pero igual se aprende. Se puede aprender o se puede repasar las cosas que uno aprendió en su momento. Bueno, voy con el video. Ni nada más. Nadie supo más de él, ni nadie respondió por la muerte, etc. Mientras en Chile los obreros del salitre trabajan casi sin resguardo, en Estados Unidos y Europa hay vientos de cambio. Buscando mejores condiciones laborales, los trabajadores se afilian a los sindicatos y cunden las protestas. En Francia, los trabajadores del ferrocarril realizan una gigantesca huelga que obliga al gobierno a decretar la ley marcial. Esos vientos de cambio también llegan a Chile. El líder obrero, Luis Emilio Recabarren, recorre el Norte Grande, imprime diarios y revistas, organiza mitines y reivindica los derechos laborales de los trabajadores. A partir de 1900, Chile tiene, a lo menos, una gran huelga cada año. Pero la gran prueba de fuego para los obreros del salitre tendrá lugar en Iquique en el año 1907. Esta es la Escuela Santa María de Iquique. Por primera vez en la historia, los 2.077 niños y niñas que aquí estudian conmemoraron la matanza ocurrida hace 92 años en este lugar. 1907 es un año de crisis. Los precios del salitre caen y sube el costo de la vida. Los trabajadores de 30 oficinas salitreras comienzan una huelga y bajan a Iquique exigiendo mejores sueldos, medidas de seguridad en el trabajo y el fin del escandaloso sistema de fichas y pulperías. 10.000 huelguistas llegaron hasta Iquique, que tenía 40.000 habitantes. El intendente les ofreció quedarse en este lugar y muchos de ellos levantaron precisamente aquí sus carpas y casuchas mientras otros se dispersaron por la ciudad. A la ciudad llegan 1.650 hombres armados a cargo del general Silva Renard. Las negociaciones son infructuosas. Los obreros no están dispuestos a ceder. Silva tampoco. A las 4 de la tarde del 21 de diciembre, el general ordena disparar. Porque esto se volvió, me decía, una verdadera carnicería. Que no solamente eran muertos por las balas, sino que también habían lanceros que estaban montados a caballo, que eran verdaderos caballeros medievales que corrían detrás de las personas y las atravesaban con sus lanzas. Nunca se supo cuántos murieron. Las cifras oficiales hablan de 140 muertos. Algunos dicen que fueron 500. Otros afirman que hubo cerca de 2.000 víctimas. Lo cierto es que muchos chilenos desarmados e indefensos fueron masacrados. 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron. El ideal de todos los obreros iquiqueños consiste en ganar los más altos jornales con el menor esfuerzo posible. Si no hemos de tener clases privilegiadas, que tampoco lo sean las clases populares. Rafael Sotomayor, ministro del Interior, 1907. Los sobrevivientes regresan a las salitreras con las manos vacías a trabajar de sol a sol y con los mismos sueldos pagados en fichas. Los ecos de la matanza de Santa María perdurarán por mucho tiempo. 3 años después, los chilenos se preparan para celebrar la fiesta más grande. Bueno, ahí. Entonces, le acabo de mostrar una huelga que se hace y después termina la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, que en su tiempo se podría decir que impactó mucho. Salían los distintos periódicos que fue como bastante como
Se mostró un poco, pero generó mucho impacto en el momento. Y, por ejemplo, entonces ese era el ejemplo de esta fotografía que ustedes están viendo acá. También es de ese mismo acontecimiento. Pero para que vean como un poco como el contexto de esta huelga y bueno, de la lamentable acción que se ejerció. Y me falta la música porque como que me aburro sin música. Ahí está. Vuelvo a presentar. Entonces, ahora les toca a ustedes. Tengo acá esta fuente, esta caricatura. Quiero que ustedes vean esta caricatura y me digan qué pueden interpretar de esta caricatura. No les voy a soplar nada. Cero. Cero, cero, cero. De lo que hemos aprendido. ¿Qué información tal vez nos puede estar dando esta caricatura? Me lo ponen ahí en el chat. Y yo los voy leyendo. Pero yo no voy a decir nada. 000. Vamos a trabajar el análisis de fuente e información. Que los senadores van a puro huear al Senado. Mira, una forma bastante burda de decirlo. Pero, ya es por qué. ¿Por qué van a puro huear al Senado? Más profundo el análisis. Por las camas de la ropa ya, están acostados. Están como con ropa como con pijamita. Están como listos para el tuto. Están como despreocupados. Como que no les importa mucho lo que está pasando. A solución a la que no trabajan, claro. A solución como que en verdad como que no están como legislando, se podría decir. Como que están ahí esperando, acostados, dormidos, dice Cari. Ojo, eso. Muy buena palabra, Cari. Dormidos. No le interesa lo que está pasando afuera. No le interesa lo que está... Como que sus propios intereses es lo que hablan. Pero claro, todo este problema de desigualdad social... como que está ahí, pero es como, ya, bueno, será. Pero bacán, dormidos, que están, como dice el Basto, van a puro wear, que hacen la ilusión que no trabajan. Entonces esta caricatura, si no me equivoco, es de 1900. Entonces justo es cuando empieza el siglo XX. Entonces, por ejemplo, y hay personas hablándole a la izquierda de la caricatura, ¿o no? ¿Acá? Claro, sí, hay como personas... Esto no sé lo que representa sinceramente. Ahí me pillaste, porque lo estaba viendo y cuando lo vi dije como que no estaba muy seguro a qué persona representa esto. O tal vez como en el nombre de la caricatura se podría ver. Como podríamos deducir que es, pero claro, no tengo el nombre de la caricatura porque se me olvidó. Pero bueno, eso. Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de leyes que salieron, que pueden ser relativamente insólitas, pero son cosas. Tenemos por ejemplo la ley de la silla. Que todo trabajador tiene derecho a sentarse por lo menos 1 hora al día. 1914. 1 hora al día y si no me equivoco como almorzar como sentado también, 1 hora y media. No, era algo así. Pero claro. Como... Bueno, chiquillos, tenemos la solución perfecta. Se pueden sentar 1 hora ahora. Pueden sentarse 1 hora nomás cuando están trabajando. Su hora se pueden sentar. Tenemos también la ley de descanso dominical, que es un día de descanso. Los días domingos y si es muy necesario que trabajen el domingo, cada 2 semanas tiene que haber un día de descanso. Cuando trabajaba en comida rápida solo me sentaba media hora al almuerzo, cacha. O sea, igual, de hecho muchas veces no se respetan, o sea, como que está la silla, pero no necesariamente significa como que tengo derecho a sentarme 1 hora al día porque esta ley como que está todavía. Pero claro. Tenemos de nuevo la ley de descanso dominical, que como dijimos era un día de descanso a la semana, que igual es como lo mínimo. Y la ley de sala cuna, que los sitios de interior de los lugares de trabajo tuvieran una sala cuna, básicamente, porque no... A mí me dan 1 hora de almorzar en retail, como que tienen que dar 1 hora, si no me equivoco, es 1 hora y media, como que tienes que estar sentado.
Pero claro, en verdad como que muchas veces uno casi ni pasa sentado. Yo cuando trabajé en una librería, que no voy a mencionar el nombre, creo que... Claro, me sentaba para el almuerzo. Y no tenía un lugar para comer, tenía que comer otra. Era problemático, era problemático. Y bueno, la ley de sala cuna, como mencioné. Que al interior de los trabajos, donde si no me equivoco tienen 50 mujeres trabajando, creo que era el número. Si no, no. Pero bueno, que tiene que haber una sala cuna para que las madres puedan ver a sus hijos cuando nacen. Que cuando nacen en el primer año. Porque no es como que tengan... Se me olvidó. ¿Qué es lo que hay ahora? Recuérdenme. Ay. Que son 6 meses, ¿o no? Pero ¿cómo se que el nombre de la... De cuando una madre tiene un hijo... ¿Cómo es la ley, por favor? ¿Cómo se me está olvidando esto? Postnatal. Eso era. Ya, postnatal. Claro, no hay postnatal. No hay postnatal. No es como que tenéis 6 meses para tú cuidar a tu hijo. No, pero hay una sala cuna. Que también son cosas mínimas. Entonces, bueno. Después poco a poco van apareciendo cosas con el tema de los ruidos, el ruido de sable. Que les mencioné, que bueno, tengo este librito acá que me recuerda algunas cosas de repente. Aparecen nuevas leyes sociales también. No es importante recordar cada ley social para la prueba, claramente, pero sí es importante que se genera un proceso donde se generan distintos avances en temas de legislación laboral. Por ejemplo, el tema de las leyes sociales de 1924 se fija una jornada laboral de 8 horas. Algo razonable en lo que trabajamos ahora. Porque claro, antes no hay límite. Y sale con una sola hasta los daños, después arréglate, claro. Después arréglate pues, qué es lo que pasa con el niño. No es problema mío. Entonces, jornada laboral de 8 horas. Se limita el trabajo de mujeres y niños. Se crea una inspección del trabajo. Estoy hablando de 1924 con las leyes sociales. Legislación de sindicatos industriales. Se establecen sociedades cooperativas ante trabajadores. Se reconoce el derecho de libre asociación, de feriado anual obligatorio y gratificación, y se crea una caja de empleados particular. Se empiezan a crear cosas, y todo esto es por el tema de presión que hace el mismo ejército también. Eso. Una última cita y nos vamos. Comienzo a leer. Detrás de su aparente estabilidad, a la vuelta de siglo, Chile se caracterizó por un extremo contraste entre el desarrollo nacional y que... Estoy muy fundido, voy a leer de nuevo, perdón. Detrás de su aparente estabilidad, a la vuelta de siglo, Chile se caracterizó por un extremo contraste entre el desarrollo nacional, que por una parte trajo prosperidad económica a un puñado de familias, y por otra, nuevas formas de pobreza urbana a más y más gente trabajadora. Es decir, que la migración y la urbanización vinculada con la particular forma de desarrollo económico de Chile, combinada con la continua desigualdad en la distribución de la riqueza, incrementaron los niveles de pobreza urbana y dislocación social, que contrastaron dramáticamente con las nuevas mansiones citadinas de las ricas élites de salitre. Así, este periodo de extrema estabilidad política se caracterizó también por el clamor público y por las protestas de la clase trabajadora por la cuestión social. Entonces, claro, tenemos a nuestra élite, a nuestra oligarquía viviendo la vida a lo grande, con sus grandes riquezas, con las grandes mansiones, que me voy a un viaje a Europa por un ratito, que después vuelvo. Pero por otro lado tenemos todo este tema de la cuestión social donde, en este caso la clase obrera, que al final está haciendo la clase como que le está generando riqueza a la persona que es de la oligarquía, que puede ser, no sé, un dueño de una salitrera, por decir algo, no la está pasando nada bien y no tienen ni las condiciones mínimas de trabajo, ni las condiciones mínimas para vivir, bla, 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 y todas las cosas que hemos visto en la clase de ahora y en las clases anteriores o anterior. Y con eso termina la clase de hoy. Con eso finaliza la clase de hoy. Claro, son explotados. ¿Sí? Con eso finalizo la clase de hoy. Y bueno, voy a revisar si me nos faltó especificar alguna cosa, porque con esto debería terminar el eje. El segundo eje de Chile siglo XIX. Que ahora estamos como pasándolo entre siglos.
Pero con esto debería terminar el eje. Y bueno, como termina un eje, la tradición es hacer un ensayo en conjunto y resolver un ensayo todo junto, bla bla. Entonces, bueno, eso. Voy a ver si me falta pasar algún contenido, si no he pasado un contenido, si me falta reforzar algo que se me fue por ABC motivo. Y si no, voy a venir con un ensayo y vamos a resolver un ensayo. Como las veces que estuvimos acá y resolvimos un ensayo todos juntos, lo mismo. Y hacía la retroalimentación en el momento, competíamos, apostábamos las cuestiones de los panes que tenemos, que son los puntitos del canal, todas esas cosas. Bueno, eso.